Pues bienvenidos a SOS Pharma, nuevo programa. En esta ocasión, salud visual y pantalla. Y vamos allá, vamos con el tema. Es un tema muy interesante que está muy en boga, que estamos viendo que hay bastante patología y creemos que es muy interesante tenerlo en SOS Pharma. Así que arrancamos. Antes que nada, pasamos a saludar a la compañera Irene que nos acompaña en este programa. Irene Serrano. Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues muy bien, muchas ganas de grabar este programa. Pues sí, la verdad que sí. Venimos de la feria, estamos en plena campaña de renta, tenemos una ola de mosquitos, así que nada puede salir mal en este programa. Desde aquí un saludo a los funcionarios de Hacienda. Gracias por trabajar nuestras devoluciones. Pues sí. Arranquemos pues. Eso es. ¿Qué tema traemos hoy? Hoy no tenemos días mundiales, pero sí que tenemos una recomendación literaria que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar. Y yo os quiero recomendar el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que es un escritor portugués, y esta novela pues trata del comportamiento y de las emociones de una población que de repente pues sufre una ceguera sin saber el por qué. Así que hemos dado una pista también de lo que vamos a tratar hoy, aunque tú ya lo has dicho, y yo creo que sin más vamos a dar paso a nuestra invitada. Muy bien. ¿A quién tenemos hoy con nosotros, Irene? Pues hoy tenemos con nosotros a Maribel Andrés, ¿vale? Ella es farmacéutica cotitular en Farmacia Óptica Santa Aurelia y te dejo a ti que sigas haciendo la presentación. Maribel de Andrés, farmacéutica cotitular en Farmacia Óptica Santa Aurelia, en Sevilla Capital, y vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General. La verdad que es una compañera que tiene una capacidad de trabajo brutal y además con unas ganas de llevar proyectos adelante con la que he vivido experiencias súper interesantes. Y la verdad que estoy muy contento de que haya venido a SOS Pharma, a la que llevamos tiempo invitándola y por fin lo hemos cuadrado. Maribel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Os sigo a cada uno de manera individual desde que os conocí y sigo SOS Pharma desde que lo creasteis, o sea que muy fan vuestro, la verdad. Muchas gracias. Pues bien, y hoy además tenemos un tema muy interesante, ¿vale? Que es la importancia de la salud ocular. Vamos a verla en una visión yo creo que muy general, y es que la visión al final es uno de los sentidos más importantes que tenemos, ¿no? Porque nos permite experimentar el mundo que nos rodea. Sin embargo, a menudo damos por sentada que la salud de nuestros ojos hasta que nos enfrentamos con problemas pues, de índole significativa. Así que es fundamental comprender la importancia que tiene este cuidado ocular, tomar medidas preventivas para proteger nuestra visión a lo largo de la vida. Y aquí tenemos a Maribel, que seguro que nos da unos consejos estupendos y una indicación, ¿no?, que podamos hacer desde la farmacia para combatir los principales problemas a los que nos podemos enfrentar con nuestros pacientes. Pues mira, yo os traigo hoy muchas cosas. La farmacia para mí es la base de toda la sanidad, ¿no? Es lo más cercano al domicilio del paciente, es donde nos hacen la primera pregunta y es donde todo. Entonces, como hoy nos vamos a hablar solo del ojo, que el ojo para mí es un órgano fundamental, el 90% de las sensaciones nos llegan a través del ojo. Luego tenemos que cuidarlo. El ojo en general es bastante independiente y hoy lo vamos a ver. Hablamos del globo ocular redondito ahí colocado y tiene vida propia y tiene una serie de patologías muy específicas. Aprovechando que empieza el buen tiempo, por lo menos aquí en Sevilla, que somos los 3 sevillanos, vamos a ver las distintas patologías y el barrido de patologías que nos podemos encontrar en un ojo, en la farmacia, que esté relacionado con la fotoprotección. Por ejemplo, un niño nace, tiene un ojo inmaduro y tenemos la obligación de protegerle de la radiación solar. ¿Por qué? Porque hasta que no cumpla los 18 años, ese ojo no está maduro. Por lo tanto, todas aquellas prevención que hagamos, y hoy vamos a hablar mucho de prevención, desde que el niño nace hasta que tenga los 18 años, todo eso va a ser bueno para que no genere estas otras patologías que vamos a decir, o por lo menos que las genere más tarde. Los ojos no solo se protegen con gafas de sol, que también, y es muy importante, y tal vez otro día nos paremos a hablar en profundidad de las diferencias que hay de unas gafas de sol a otras
y qué no debes de usar nunca y qué debes de mirar siempre que te vayas a comprar una gafa de sol. Pero también con las viseritas, con proteger los ojos, que no nos dé el sol directamente en los ojos de alguna manera, igual que utilizamos los fotoprotectores solares y utilizamos las camisetitas, pues para el sol vamos a usar las gafas de sol en los niños y también sus viseritas, en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Mira, los daños que provocan las radiaciones solares en los párpados, fijaros que es fácil, lo más externo que tiene el ojo, el párpado. Puede ser la blefaritis, que es una inflamación de los párpados, que suele ponerse esos párpados rojitos, escamositos, que viene mucha gente a la farmacia. Es que no puedo con ello. Pues muchas veces está causado por el sol, porque es un poquito de quemación. Vamos a ver cómo debemos tratarlo. La queratosis actínica solar, esas manchitas que tenemos en córnea, pues producidas por el sol, eso se puede evitar. Esos son daños que no tienen sentido porque después cicatriza mal. Tenemos también alguna serie de tumores ulcerativos en los párpados que si tuviéramos una protección solar adecuada, pues tendríamos una prevención muy importante. Hemos hablado de los párpados, pasamos a la conjuntiva. La conjuntiva es esa lámina transparentita que hay después, que está encima de la esclera lo blanco del ojo, pues ahí podemos tener fotoconjuntivitis, que se nos produce una conjuntivitis debido al daño que produce la radiación solar. Tenemos también el pterigium, ¿sabéis? Vamos a distinguir entre pterigium y pinguécula. Aquí en Andalucía, cuando llega la gente y te dice, tengo un uñero, eso es un pterigium, eso es ese caminito que va andando y que se mete dentro de córnea, mientras que la pinguécula queda solo en la conjuntiva. ¿Y qué ocurre? Pues que la pinguécula pues las tenemos la mayoría de las mujeres andaluzas porque tiene un componente genético, tiene un componente solar y tiene un componente también de los hábitos que tengas en tu ciudad. Pues mayormente en mujeres, en climas como por ejemplo los de Andalucía, y también, bueno, pues usamos aire acondicionado, secamos mucho el ambiente y eso nos va a hacer que tengamos la pinguécula. No daña la pinguécula, mientras que no entre en córnea, no daña, no pasa nada, es algo estético simplemente, una inflamación, algo que tenemos que cuidar, pero no tiene ningún problema. El que tiene problema verdaderamente es el pterigium que entra en córnea y cuando hablamos de córnea hablamos ya de ver o no ver. En la córnea, pues la fotoqueratitis, que es estas manchitas que nos salen en córnea, estas pequeñas ulceritas, todo esto que hace que la córnea cicatrice mal, deje de ser transparente y ya no es que tengamos problemas de refracción, es que ya tenemos problemas que se quedan ahí y que nunca podemos resolver de una manera del 100%. En el cristalino, lo más conocido, las cataratas. El cristalino es una lente que tiene forma de lenteja, que está dentro del ojo separando el polo anterior del polo posterior, y ese cristalino debe ser transparente porque es la lente más potente que tenemos dentro del ojo. Si el cristalino empieza a ser translúcido, a ser opaco, es cuando empezamos a no ver. No es que no veamos, es que no vemos limpio, que es lo que te dice el público. No veo limpio, no veo bien, y por más que graduemos, eso no tiene solución. La solución de las cataratas es operar. Bueno, pues esas cataratas las retrasamos si desde niños tenemos una buena fotoprotección ocular. Y luego en la retina son para los mayores en el ojo. En la retina podemos tener degeneración macular, es aquella persona que no ve bien por el centro y entonces te dice, no te veo la cara, pero te veo tu alrededor tuya. Eso es muy molesto y bueno, pues tienen una solución muy mala, podemos retrasarla, pero si la prevenimos desde el principio, mejor no tenerla y si no, cuanto más tarde, mejor. Y luego, bueno, pues también tenemos todo el tipo de retinopatía que nos vienen por la diabetes, ¿no? Enfermedades que como efecto secundario pues nos causan daños en el ojo. Yo creo que con eso ya hemos dado un barrido de lo que causa la fotoprotección, pero hay otras que son patologías de indicación verdaderamente farmacéutica. ¿Os las cuento? Estamos atónitos. Hemos hablado de las conjuntivitis, ¿vale? Tenemos conjuntivitis bacteriana, conjuntivitis vírica, conjuntivitis alérgica. Bueno, pues la persona nos va a indicar distintos motivos. La persona nos va a indicar que tiene legañas en los dos ojos, que solo las tiene uno, que no tiene legañas. Con eso podemos ir
intuyendo una diferenciación entre un tipo y otra. En la farmacia, desde luego, jamás podremos mandar un colirio que tenga antibióticos ni nada de eso. Pero sí podemos decirle a la persona cómo se tiene que lavar los ojos, cómo se tiene que limpiar esos ojos para que esa conjuntivitis le dure lo mínimo posible y optimice mejor el tratamiento. Como eso es común a otras muchas patologías, si queréis lo vemos más tarde, pero que sepáis que incluso en la conjuntivitis podemos actuar. Cuando la persona tiene legañas y tal, dicen quemazón, escozor, tiene que ir al médico a que le ponga un tratamiento. Y como les da tanta pereza ir al médico, nosotros tenemos que potenciar que vayan. Las conjuntivitis alérgicas, generalmente con los antihistamínicos, pues ya van bien y se quitan, ¿no? Y si incluso tenemos colirios de indicación farmacéutica que llevan camomila, que llevan una serie de principios activos, de plantas, que son adecuados en la conjuntivitis alérgica. Luego tenemos la blefarito, la inflamación del párpado. Mirad, nos hidratamos la cara, nos hidratamos el cuerpo, nos hidratamos los pies y no nos hidratamos los párpados. ¿Por qué? Pues gracias a Dios ya existe algunas cremitas, algunas cosas que se indican, no voy a decir marca, pero en la farmacia las hay, en las que podremos hidratarnos ese párpado. Si el contorno de ojo nos lo echamos por aquí abajo y nunca encima del párpado, ese párpado nunca lo vamos a hidratar. Vamos a empezar a pensar que si tenemos blefaritis o escamitas en los párpados, tenemos que hidratárnoslo. Y en la farmacia tenemos los productos adecuados para que nos ayuden a eso. El párpado junto con la parte superior de la oreja creo que son los grandes olvidados de la fotoprotección facial, ¿verdad? Pues sí, tienes toda la razón. Yo creo que damos por hecho de que, ¿para qué? Porque además la fotoprotección en el párpado es con gafas de sol, no tiene otra. Porque tú no te puedes echar un fotoprotector en el párpado porque después tienes un escozor inmenso. De hecho, los fotoprotectores de deportistas que con el sudor entran en el párpado, sabéis que son unos especiales, que no son el estándar que tú utilizas en playa. Entonces, a veces con el vocal de Dermo tengo esta conversación, ¿no? Que es la vocalía de óptica la que verdaderamente sabe de patas de gallo y de fotoprotección ocular, no ellos, porque realmente como el protector solar no nos lo podemos acercar tanto al ojo, vamos a cuidarnos la fotoprotección o bien con las viseras que hemos dicho antes o con unas gafas de sol adecuadas. Ahí tienes razón. La oreja ya es como la calva, lo dejamos a otro nivel, El ojo rojo que nos vienen las personas y tiene, habíamos hablado de la esclera, la conjuntiva que está delante y tiene muchos vasitos alrededor. Mirad, os voy a decir una cosa, cuando yo llegué a la farmacia lo primero que hice fue quitar todo tipo de infusión para los ojos. ¿Por qué? Porque podía tener después una contraprestación alérgica. Lo mejor para un ojo rojo, un ojo cansado, un ojo que está haciendo más trabajo de la cuenta, bien porque hayamos utilizado más dispositivos digitales del que debemos, o bien porque hayamos hecho algún tipo de esfuerzo, o hayamos estado en ambientes secos, cualquier cosa de ese tipo, cogemos el suero fisiológico en monodosis, lo ponemos en la puerta de la nevera. Eso, como la puerta se abre y se cierra, no está a 6 grados o a 4, que está en la nevera, está entre 8 y 10. Abrimos una botita por la mañana y a demanda nos vamos echando cuanto queramos. Cualquiera de las familias puede utilizarlo siempre y cuando no nos toquemos el envase con el envase el ojo. Pues ese poquito de frío es un vasoconstrictor natural que no tiene efecto rebote ninguno. Y eso muchas veces se nos olvida decirlo y en todas las casas existe el suero fisiológico en monodosis. Entonces, para evitar, para el ojo rojo y para que no vaya a más el ojo rojo y prevenirlo, sobre todo quien tiene tendencia a eso, pues mira, es una solución sencillita que tenemos. A veces el ojo lo que está realmente es seco, porque el ojo seco es muy fácil. El ojo seco se produce cuando no parpadeamos suficientemente. Mira, nosotros parpadeamos 20 veces por minuto. Cuando nosotros estamos como ahora trabajando delante de un ordenador, que tenemos la mirada fija o estamos estudiando, parpadeamos 5 veces por minuto. ¿Qué quiere decir? Que no estamos recuperando correctamente. Que no recuperamos la película lagrimal, que la estamos dejando secarse, que dejamos esa córnea al aire.
Entonces, esa sequedad ocular hay que evitarla. ¿Y cómo la evitamos? Pues con una serie de lagrimitas artificiales que nos corrijan la calidad de la lágrima, sobre todo. ¿Os acordáis que la lágrima tenía 3 capas, no? Mucímica, acuosa y lipídica. Precisamente es la lipídica la que hace que no se nos evapore la lágrima. Por eso, ya tal vez estoy mezclando un poco, pero por eso es tan importante las toallitas que decía Irene al principio, porque yo tengo las glándulas de meiomio en el nacimiento de las pestañas. Entonces, si yo nunca me limpio, si yo siempre las tengo así, se obturan, no sale esa grasa que forma parte de la lágrima, no se forma la película lipídica, se me evapora, tengo una lágrima de mala calidad. Se evapora rápidamente. Si encima le uno a que no parpadeo, pues imagínate cómo dejo el ojo totalmente al aire y sin protección ninguna. Bueno, pues es algo que también tenemos que tener en cuenta en la farmacia, ¿no? Hay lágrimas de prescripción, que se las tiene que mandar el médico, pero hay otras que son de indicación farmacéutica. Esas las tenemos que mandar nosotros y tenemos que ver que no solo tenemos que darle agua, es verdad, tenemos que darle ácido hialurónico, sí, pero también tenemos que darle omega 3 para proteger y crear una buena película lagrimal en la parte externa, la capa externa al ojo, que retenga la capa acuosa. Sobre todo, Yo creo que es algo que no está muy popularizado, Maribel. Estamos muy ¿Que no está qué, centrados perdona? en el colirio hidratante, en el ácido hialurónico, en la carmelosa, pero no estamos trabajando bien la categoría completa, creo yo, como lo estás comentando. Eso tiene un monográfico. Porque es súper interesante y os dejaré el enlace a la campaña que hicimos de todo lo que es la sequedad ocular. Porque el ojo se pone La pondremos aquí en un enlace. ¿Eh? La pondremos aquí en un enlace que le diremos a Cristóbal que ponga un enlace, así tiene algo que hacer. Yo os daré varios. Yo llevo de vocal nacional desde 2018. Desde ese momento empezamos a hacer el barrido de lo básico imprescindible que le llamo yo, que tiene que saber cualquier farmacéutico, tanto cuando tiene que intervenir como para saber escuchar y derivar al médico. Y todos esos enlaces os lo paso hoy sin falta, porque yo considero que realmente hasta que no nos hace falta no vemos la importancia que tiene. O si supiéramos un poquito del tema, sabríamos aconsejar mejor en la farmacia. Eso nos lo pasa, lo colgamos en la información del programa y que esté accesible a todos los compañeros. Como ya lo está, pero muchas veces tenemos tanta información que no acabamos llegando. Bueno, y que a veces en las páginas web es difícil encontrarlas, ¿eh? Entonces es bueno que vosotros en cada uno de los temas que tratéis colguéis aquellos enlaces que son interesantes para el tema tratado, porque nos ayuda a situarnos un poco, ¿no? Si yo misma muchas veces buscando la información en la web del Consejo General, digo, ¿dónde me la habrán metido? Que no la han puesto en mi vocalía, ¿sabes? Y está, pero no siempre es fácil de encontrar. Yo lo busco todo y os lo paso. Y luego tenemos una enfermedad, dos para mi gusto, en las que no podemos intervenir, pero sí debemos de conocer, que son la degeneración macular asociada a la edad y el glaucoma. No podemos intervenir porque eso es prescripción pura y dura, eso es de oftalmólogo, pero sí que es verdad que es muy importante que un farmacéutico sepa cómo se instilan los colirios y cómo se pone las pomaditas, cuánto tiempo tiene que esperar entre unos colirios y otros, porque yo lo que no puedo es ponerme un colirio para bajar la presión intraocular y al segundo ponerme una lágrima artificial porque me noto los ojos secos, porque barro totalmente el colirio anterior, que en el fondo es el importante. Entonces, pues tendremos que saber cómo se pone un colirio, eso ya os puedo poner enlaces a vídeos que tenemos, ¿vale? Cómo se pone un colirio y que tenemos que esperar 10-15 minutos, si son 20 mejor, para poner ya el colirio con el tratamiento importante. Sí, además yo creo que es algo que no se transmite demasiado al paciente, porque muchas veces vienen pacientes que les prescriben varios colirios, bien sea por una intervención o por cualquier otro tema, y prácticamente todo el mundo da por hecho de que me tengo que poner 2 colirios a la misma hora, me pongo uno detrás de otro y ya me los dejo puestos.
Yo creo que muchas veces también es desconocimiento de la importancia en la propia farmacia. Yo noto como los pacientes, cuando vienen a tener un tema de ojos, nosotros tenemos farmacia óptica y saben perfectamente quién es óptico y quién es no en la farmacia. Mis propios pacientes de mi farmacia, cuando son temas de ojos, se vienen a mi hermana y a mí, que sabe que somos las que somos optometristas, Expertas. ¿sabes? Igual que cuando quieren hablar de media se van a Loli, igual que cuando, ¿sabes? Que quieren algo de dermo se van a Ana. Los propios pacientes saben muy bien quién en cada farmacia es el que está más formado en cada tema. Y yo creo que en la farmacia nos falta decirle a alguien, venga, que te vas a formar en ojo bien tú, ¿sabes? Y eso ya, las cosas más importantes lo transmite al resto de los compañeros. Y es verdad que nos preocupamos mucho de los inhaladores, que son muy importantes, pero también nos tenemos que preocupar tanto de la destilación de colirios como de gotas ópticas, porque los tratamientos cambian mucho y el resultado final es muy diferente si lo que es el proceso normal lo hacemos bien o no. Entonces, ahí los farmacéuticos tenemos que tomar conciencia de esa importancia y por lo menos preguntarnos a partir de determinado día, explicarlo siempre, porque yo doy por hecho que ayer no sabía la gente ponerse los colirios. No, la mayoría de la gente no se sabe poner un colirio de manera adecuada y sobre todo cuando se tiene que poner varios. Nadie sabe que en realidad en el ojo lo que cabe es una gota, no 2, ni 3, ni 4. La primera gota lo que hace es arrastrar cualquier suciedad que haya en el ojo en ese momento. Y en la segunda, la que permanece, tienes que cerrar el ojo, tienes que tapar el lagrimal y con este dedito hacer que se mueva la gota a lo largo de todo el párpado. Algo tan sencillo como eso. Y hace que el colirio se vaya bien, se reparta bien y además no drene, porque si no, drena de una manera muy rápida, que permanezca un poquito ahí. Entonces son pequeños detalles que cuidamos en otras patologías y no sé por qué en el ojo no. Pero bueno, yo creo que hoy concienciamos un poquito a todo el mundo. Pensar que los daños que se producen por el glaucoma se producen en el nervio óptico y no son recuperables. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber nosotros del glaucoma? Que si un familiar tiene glaucoma, tenemos que animar al resto de la familia a que se tome la presión intraocular. Porque cuando tú te la tomas y a los 2 meses te la vuelves a tomar y a los 4 meses te la vuelves a tomar, si en la óptica ven que va aumentando, en la óptica o en la sección de óptica de la farmacia, los que tengamos óptica, vemos que va aumentando el valor, aunque todavía sea un valor normal, pero están aumentando. Por lo tanto, derivamos al oftalmólogo. Maribel, ¿nos puedes decir los valores recomendados que hay que tener de presión intraocular? Hay 2 tipos de tonómetro. Vale. El tonómetro de Perkins, que es el que usa normalmente el oftalmólogo, el que es más tradicional, que el valor tiene que estar por debajo de 21 milímetros de mercurio, ¿vale? Ese es el que te pone un poquito de una anestesia y luego te tocan la córnea, ¿vale? Porque realmente la presión lo que se toma es, espérate que tengo por aquí, lo que hacen es que te presionan aquí y ven la resistencia que tiene tu ojo a esa presión que te ponen. Según la resistencia que tenga, ese es tu valor de glaucoma. Claro, cuanto la resistencia sea mayor, es que aquí hay una mayor cantidad de líquido que nos está drenando, ¿vale? Y en el tonómetro de no contacto, que es el que tenemos en las ópticas, que es más moderno, es a partir de 25 milímetros de mercurio. Existe una curva que te pone en paralelo, no son curvas paralelas, hacen así y la otra hace así, y te pasan los valores de un tonómetro a otro. Yo generalmente cuando hago un informe de este tipo pongo el valor del tonómetro mío, que es tonómetro de no contacto, que lo que te hace es que te soplan el ojo y ve cómo vuelve ese valor. Y hago la equivalencia en Perkins por si el oftalmólogo al que acude la persona no tiene conocimiento del tonómetro de no contacto. Y así ve las 2 escalas de valores, ¿vale? Eso es muy importante. Eso en la farmacia no lo podemos medir, pero sí que muchas veces nos dicen, tengo tanto, tengo no sé cuánto. Y entonces, pues saber si ese valor es alto o no.
Sí, sí, ¿Cuándo es me totalmente útil lo que dices, porque igual que tenemos muy claro y los pacientes tienen claro normalmente los valores de tensión arterial, los de la presión intraocular no los tienen tanto, con lo cual es un síntoma que evidencia que esta formación les hace mucha falta. Bueno, y otra cosa muy importante, no tiene nada que ver la tensión arterial con la Eso presión es. intraocular. Son valores totalmente diferentes. Yo he Sí, sí. visto a pacientes míos tomarse la tensión en la farmacia y me acerca y le he dicho, ¿qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? Dice, es que tengo el ojo. Digo, entonces, ¿qué haces tomándote esta tensión? Entra que te tomo la otra, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, que no tiene nada, que si el ser hipertenso no quiere decir que vayas a tener después la pío alta, no tiene absolutamente nada que ver. Y la Vale. degeneración macular igual, hay que tener mucha empatía con este tipo de pacientes porque lo pasan verdaderamente mal. No hay que crearle la esperanza de que hay una panacea que se la va a quitar, pero sí que hay unos complejos por vía oral que les van a ayudar bastante. Y sobre todo, como hemos dicho, acostumbrar a prevenir cuidándose muy bien del sol. Genial. Pues hemos hecho un repaso súper amplio por todas las patologías, ¿no?, que nos podemos encontrar en los ojos y vamos a irnos un poco más a ese uso de pantallas de ordenador y dispositivos móviles, ¿vale? Porque al final eso forma parte ahora mismo de nuestro día a día. Entonces, queremos preguntarte, ¿afecta tanto el uso de pantallas a nuestra visión y cómo se manifiesta? Y lo que hemos hablado antes de conectarnos, ¿cuál es la diferencia entre lo que es una fatiga visual y el síndrome visual informático? Pues sí se nota mucho que utilizamos los dispositivos digitales y se nota mucho, sobre todo lo hemos notado en las ópticas a partir del COVID. O sea, todo lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, que en otra ocasión estaríamos en una mesa reunidos los tres y grabando en una cámara externa, pues esto hace que utilicemos muchísimo las pantallas digitales y que utilicemos una visión. Yo ahora mismo tengo lejos la pantalla del ordenador, la tengo a una distancia media. Sin embargo, el móvil que lo tengo aquí lo tengo más cerca, es de cerca. Pero en realidad nuestro ojo está preparado para mirar la mayor parte del tiempo hacia el lejos, hacia el infinito, que es como realmente no se siente fatigado. ¿Qué ocurre? Que antes utilizábamos mucho el lejos y cuando nos concentrábamos el cerca y lo usábamos en papel. Y la distancia intermedia es la que yo llamo la distancia del mostrador, la que utilizamos en nuestro día a día en el trabajo, la distancia intermedia. Bueno, te cansa un poquito, pero no mucho. Ese sufrir está ahora debido a los ordenadores, todo el tiempo que estamos mirándolos a ellos. Entonces, convergemos. En el lejos tenemos los ojos así. Convergemos para mirar media, convergemos para mirar cerca y esto hace que el ojo vaya más forzado. Se cansa el ojo, coge disconfort, coge fotofobia con tantos reflejos y tantas cosas. Acabamos con una visión borrosa, cansada. Todos decimos, me duele aquí, por la noche estoy con un dolor aquí y no sabes muy bien de qué es. Se nos secan los ojos por aquello que hemos dicho del parpadeo. No parpadeamos cada 20 veces en un minuto, parpadeamos 5. Luego, todas las consecuencias de lo que hemos hablado antes. Eso en los ojos, pero es que luego tenemos la postura. Tenemos la postura de los hombros. O sea, que los dispositivos digitales al final es un desconfort general del tronco superior. Bueno, pues todo esto no ocurría antes. Antes ocurría de una forma más liviana. ¿Por qué? Porque veíamos en papel, luego todo lo que tuviera que ver con la luz azul nos lo quitábamos. Y no usábamos tanto la distancia intermedia como usamos ahora. Fatiga visual, todo el cansancio que se produce por estar mirando en distancia media y cerca. Fatiga visual digital, la causada por el exceso en el uso de los dispositivos digitales. Es el síndrome visual informático. Esa es la gran diferencia. Mientras que nuestros abuelos tenían fatiga visual, nosotros tenemos síndrome visual informático. 7 de cada 10 personas se sabe que van a tener síndrome visual informático hoy en día. 7 de cada 10. Deberíamos usar los dispositivos digitales 3 horas al día y lo usamos 8 en el trabajo, más luego 3 horas más de ocio, seguro.
Entonces, y luego hay otra cosa que yo muchas veces le digo a los padres, tenemos que pactar con los niños, porque ¿cuántos niños se meten con su tablet en la cama, apagan la luz, se meten debajo de la sábana de la colcha y se ponen con la tablet? ¿Por qué no pactamos? Mira, la puedes usar media hora con la luz encendida y va a ser mucho mejor que estén 2 horas metido debajo de la sábana tú creyendo que está durmiendo. Entonces, vamos a ser realistas, vamos a saber qué problemas existen y vamos a hacer pequeñas cosas en el día a día que nos permitan prevenir, que es lo importante de todo. Ese era un tema, esa era una pregunta que teníamos aquí pendiente para ti, que era si existen datos de aumento de incidencia de patologías visuales en niños debido al uso continuado de pantallas que está habiendo. Existen datos de aumento de miopía en niños. Aumento de miopía en niños a raíz del COVID. No existe un dato objetivo que yo haya encontrado, sino que existe que todos los oftalmólogos, y yo lo he visto en mi farmacia también, no me he puesto a sacar los números, que yo antes la mayoría de los niños que tenían eran hipermétropes. El niño en general es hipermétrope, porque sí. Y sin embargo ahora hay muchos niños hemétropes, que es que no tienen ningún tipo de efecto refractivo, cuando a su edad tendría que ser hipermétrope, ¿sabes? Y tú dices, ¿es hemétrope? ¡Qué bien! No, es que con esa edad tenía que ser hipermétrope, un poquito hipermétrope, porque después al desarrollarse el ojo, si no es hipermétrope, acaba convirtiéndose en miope. Entonces, un niño hemétrope acaba convirtiéndose en miope con el paso de los años. Y sí que es verdad que cuando han venido a revisarse después del COVID, yo he tenido que cambiarle a casi todo el mundo la graduación. Cuando yo generalmente intento retrasar el cambio de gafas en niños hacia cuando ya es estrictamente necesario. Y sin embargo, después del COVID, es raro el que no se ha tenido que cambiar las gafas. O sea, sí que es verdad que la miopía ha aumentado después del COVID por la distancia. Además, un niño se pone el cable aquí, en vez de aquí, ¿sabes? Entonces, pues eso hace que converja más todavía. Y eso es un problema. Mira, tenemos que concienciar a los niños de la regla del 20-20-20. Es que cada 20 minutos descansemos 20 segundos mirando a 20 pies. 20 pies nuestro, lo que nosotros llamamos en el infinito. Mirar 5 o 6 metros. Exactamente. En tiempos de COVID yo le decía a mis clientes, mirad por la ventana, que es que en una casa, si no, nunca tenemos esa distancia del infinito. Tenemos la tele que creemos que es lejos, pero no es tan lejos la tele. Es más intermedia porque las casas tampoco son tan grandes. Entonces, sal a la ventana y mira al infinito. Esa es lo que verdaderamente descansa. Porque si yo estoy aquí con vosotros trabajando y ahora quiero descansar 20 segundos y me pongo a mirar aquí, pues no estoy haciendo nada, no estoy descansando. Tenemos que mirar al infinito. Eso es muy importante. Luego, una luz adecuada. No sé por qué últimamente nos da por estar a oscuras. Es muy importante tener una luz adecuada. Y si estoy en un trabajo de cerca, si la luz me da de aquí hacia abajo, mejor. Porque no debe reflejarse esa luz en los ojos, porque está creando una atmósfera caliente cerca de los ojos que hace que se evapore la lágrima. El aire acondicionado, las calefacciones, crean un ambiente seco que hace que se sequen los ojos también. En el norte, en las calefacciones, ponen los cubos de agua para que el ambiente no esté tan seco. Una pregunta que yo quería hacerte sobre este tema de la iluminación es si el tipo de iluminación también nos afecta, porque, por ejemplo, a mí una cosa que me afecta mucho personalmente es cuando estoy mucho tiempo bajo luces LED. Y sobre todo cuando las luces LED son de tipo blanco. No sé si existe una correlación en ese tema. Porque tiene mucha luminosidad. Ese tipo de luces tiene mucha luminosidad. Entonces, lo que yo te digo, cuanto menos nos den los ojos, mejor. Luego, ahora mismo tenemos gafas los 3, ¿vale? A mí me gustaría saber cuál de los 3, yo supongo que antirreflejantes llevamos los 3, pero cuál de los 3 llevamos que además protección de luz azul en nuestras gafas. Bueno, los 3. Los 3. Pues eso es muy importante. ¿Qué ocurre?
que realmente antes del COVID no poníamos el antirreflejante para la luz azul. Sin embargo, ahora hay muchísimo más surtido de cristales que podamos incorporarle la luz azul y a un precio mucho más asequible, que eso también es muy importante. Que antes era tan caro protegerse de la luz azul que la mayoría de la gente no lo quería. Y ahora es raro quien no se lo pone. Incluso en los niños Maribel, lo estamos poniendo. ¿tú recomiendas entonces el filtro para la luz azul en las gafas a pesar de que, no sé, yo lo que tengo entendido es que no hay una evidencia como tal de que eso fotoproteja o mejore algunos síntomas en el ojo? Tú lo recomiendas, ¿verdad? Claro, no tienes una evidencia, pero ¿te hace daño? No, No. no. Y sin embargo, yo he leído muchos artículos que está a favor de ello. Entonces, la única diferencia va a ser que el cristal te va a costar un poquito más de dinero. ¿Te merece la pena invertir en ti mismo? Sí, claro. Yo creo que sí. Y luego hay otra cosa, no hay evidencia científica, pero luego está el paciente y yo Eso es. misma, que cuando yo me pongo mi gafa antigua con mi antirreflejante antiguo y me pongo la de ahora, claro que noto la diferencia. Sobre todo noto que no tengo cansancio cuando dejo de trabajar en el ordenador, mientras que antes sí lo tenía. Entonces, ante una realidad propia tuya, es que no hay más que decir. La persona que no lo note, pues que no se lo ponga. Pero el que lo note y se lo pueda permitir, yo estoy por ello. Genial. Claro, es el mismo caso que en temas de dermo, con la luz azul está lo que llaman el melasma informático. Personas que desarrollan melasma en la parte de las manos y los antebrazos por la luz de las pantallas, cuando estamos tanto tiempo trabajando delante de las pantallas. Pues con esto nos está ocurriendo igual. Sí, totalmente. María Y Luisa, otra pregunta, a ver qué nos recomiendas. ¿Modo noche en los ordenadores? O sea, los ordenadores y móviles, dispositivos electrónicos, ¿sí o no? O sea, esa luz que es más cálida, que antes, Antonio, has nombrado tú, que te producía pues eso, dolor de cabeza, las luces que son de esa tonalidad fría, ¿en los móviles sería recomendable el uso de ese modo nocturno? Mira, el cerebro es muy inteligente. Nosotros vemos con los ojos y con el cerebro. Porque si tú no vieras con el cerebro, yo no te metería en gabinete para graduarte. Te miraría en el autorrefractómetro, que lo tengo fuera, y lo que me saliera ahí, eso te pondría en la gafa. Te meto dentro, porque una cosa es lo que dice tu ojo como sistema óptico que es, que eso lo podría hacer un físico perfectamente, y otra cosa es lo que dices tú cuando miras con tus ojos y con tu cerebro. Cuando tú sientes confort con ese modo, para ti es bueno. ¿Que no sientes confort? Pues no lo uses. Pero todo lo que te dé confort, si mi cuerpo me dice que me da confort, para mí es bueno. Eso en los ojos y en todo, lo sabemos. O sea, si yo llego a casa y me siento en el sillón y estoy bien, estoy bien. Pero si yo me siento en el sillón y pongo las piernas en alto y las piernas se me relajan, es que estoy mejor. Claro. ¿Por qué no voy a poner las piernas en alto para relajarlas después de un día trabajando de pie? ¿Sabes? El cuerpo es listo y sabe lo que le apetece y lo que no le apetece. Totalmente, sí, Pues sí. sí. Bueno, pues ahora te queremos preguntar y que te mojes en decirnos cuál crees que es el surtido básico o esos productos que deberíamos tener sí o sí en la farmacia para hacer una buena indicación farmacéutica y que no deben faltar en ninguna oficina de farmacia. Algo así básico con lo que podamos tirar. Mira, uno que hemos nombrado ya, el suero fisiológico monodosis, en la puerta de la nevera. Para mí eso lo tengo que tener igual que tengo una botella de agua para hidratarme. Porque estás limpiando, cae un poquito de detergente, ¿qué tienes que hacer? Un chorreón de suero fisiológico. Que ese detergente, esa lejía, ese amoníaco, no vaya penetrando en el ojo. Si tú no te limpias bien el ojo antes de irte a urgencias, cuando llegue, esos detergentes ya han penetrado distintas capas. Cuando llegue ya el daño es casi irreversible. Exacto. Entonces, aparte de que yo creo que en el botiquín de la farmacia tendríamos que tener un bote de solución salina para cuando nos entre alguien por la puerta que nos diga algo de esto,
echarle un chorreón de solución salina y si no, un chorreón de agua del grifo, que metan el ojo debajo del grifo. Bueno, yo tengo, como tengo la óptica, tengo el chorreón de solución salina, pero en una farmacia también. Eso tampoco tiene importancia y lo podemos tener en el botiquín. Pero es que todo el mundo lo deberíamos de tener en casa para ese tipo de cosas. Igual que tenemos una cremita por si nos quemamos cuando estamos en la cocina, pues deberíamos de tener algo de ese tipo por si nos salta algún detergente o alguna cosa. Hemos dicho por si nos salta el detergente, pero hemos dicho para darle confort al ojo, si tenemos el ojo rojito. Cuando veamos que tenemos un poco de quemazón y probablemente se nos vaya a desarrollar una conjuntivitis, vamos a limpiar bien ese ojo para que aquello que está causando el problema, si lo eliminamos por arrastre, no nos llegue a producirse esa conjuntivitis, esas legañas grandes, ese quemazón grande, tengamos que ir a que nos manden un antibiótico el médico de familia. Pues el suero fisiológico es un básico imprescindible. Muy importante también, unas toallitas que nos permitan la limpieza de los ojos. Todos tenemos toallitas desmaquillantes, todos tenemos productos, agua micelar, todos tenemos... Vamos a tener unas toallitas, que eso además es para todo el mundo, no tienes eso, que yo me limpie bien lo que es el nacimiento de las pestañas. Luego, a mí no me importa que en una casa haya una cremita para hidratar los párpados, ¿eh? Porque es que, sobre todo, si tenemos el ojo sensible, si tenemos un sustrato alérgico como por ejemplo puedo tener yo, rubia, piel clara, pues ese párpado se me irrita por 1000 cosas. Pues si yo me lo hidrato el párpado todos los días, probablemente no acabaré teniendo ni blefaritis, ni esas escamitas, ni nada de ese tipo. Básico también, una lágrima artificial. Maribel, ¿tienes preferencia por lágrimas artificiales en botecito o en monodosis? En monodosis. Monodosis siempre, ¿verdad? Mira, cada vez más personas alérgicas. Si yo tengo una lágrima de recomendación en la farmacia, debo de cubrir el espectro más amplio de pacientes. Entonces voy a tener una monodosis y que se pueda utilizar con lentes de contacto. Porque hay una pregunta que siempre nos falla cuando recomendamos una lágrima artificial, es si la persona es usuaria de lentes de contacto. Porque no todas las lágrimas artificiales se pueden utilizar con lentes de contacto. Por lo tanto, es una pregunta básica. Y si no queremos hacer la pregunta, ya seleccionamos aquella lágrima artificial en monodosis que se puede usar con lentes de contacto. Claro. Y no hay ningún problema. ¿Por qué quiero monodosis? Para que no tenga conservantes. Porque lo que es una monodosis, primero, la llevas en el monedero. Tú coges, en vez de una tarjeta, llevas una monodosis en ese apartadito. Con lo cual está limpia, cerrada y bien, la mantienes conservada. Y por la noche cuando llegues a casa la tiras si es que te sobra. Y si te sobra es porque has querido, porque la lágrima es a demanda. O sea que me la he podido poner cuantas veces yo quiera. Y a mí me da mucho miedo los botecitos, porque eso al mes hay que tirarlo. ¿Y cuánta gente se le olvida tirarlo al mes? ¿Cuántos envases caducados hace 15 años nos dejan en el Sigre todos los días? Entonces yo soy más partidaria de la monodosis. A no ser que la persona tenga un problema en las manos y no sepa, la monodosis le quede muy pequeñita y no pueda. Claro. Entonces ya sí, entonces ya que utilice la otra lágrima artificial, incluso hay una que son en spray. Eso es lo que quería yo decir, que ahora es verdad que la ciencia va avanzando, no todo es malo y tenemos algunos dispositivos, bueno, algunos productos que ya nos permiten, por ejemplo que tengo yo aquí, es en spray, ¿vale? Entonces permite esa reaplicación súper fácil con el ojo cerrado o incluso para la gente que no le gusta tener el ojo abierto, que no lo hace, pues hombre, es una forma también cómoda de administrar esas gotas o esa hidratación. Bueno, y que hay muchas personas que les cuesta mucho el instalarse la gota bien. Mira, es que la gota se instala realmente en el saco conjuntival inferior. Tienes que hacer así y echas la gota aquí en el saco. Y ya cierras y aprietas aquí y con este dedo mueves la... Entonces, hay personas que por lo que sea tienen los dedos de una manera, no tienen habilidades o tienen alguna enfermedad reumatoide
que no puede mover los dedos. Tú cierras el ojo, haces así y es muy cómodo. Incluso estas señoras que van muy maquilladas, que casi que es mejor que no se toque el ojo por dentro. Ese spray hace así, se seca y no hay ningún problema. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Todos conocemos a nuestros pacientes, las recomendaciones no son las mismas para todo el mundo, ¿eh? Claro. Desde luego yo todo lo que es manzanilla y cosas de ese tipo intentaré suprimirlo. Y el agua con sal que se hace la gente en su casa también, un suero fisiológico, por favor, que va a la osmolaridad adecuada, con el pH adecuado y esterilizado y como Dios manda, ¿no? Un agua con sal, ¿cuánta agua con sal nos viene esto con un derrame? Porque se han pasado con la sal. Sí. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Maribel, ¿nos podrías decir la diferencia entre suero fisiológico y luego el líquido para conservar las lentillas? O sea, realmente, como hemos hablado así de las lentes de contacto, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué tengo que utilizar? Las personas que usan lentillas tienen las lentillas desechables del mes, que es lo que la estrella en el 90% de las personas, tienen que utilizar una solución única. Esa solución única, que se llama así, lleva todos los detergentes y todas las cosas para la limpieza, remueve las proteínas, elimina la grasa y todo. Y además te dicen, puedes usarla directamente sobre el ojo. Y lo dicen, y será verdad, porque tiene hecho los estudios. Es verdad, menos en mi óptica. En mi óptica, cuando tú sacas la lentilla de toda la noche, tenerla en el estuche limpiándose, primero que cuando te la quitas, la pones aquí, echas una gotita de la solución única y le das con la yemita del ojo meñique por dentro, para limpiar bien todo lo que hay allí y que ya la desinfección sea mayor, ¿vale? Luego lo metes en el estuche con la solución limpia. Y ahora cuando la coges y te la vas a poner por la mañana, se compra todo el mundo su bote de solución salina, que eso es barato. Se echa un chorreón generoso, es mi palabra, un chorreón generoso para quitar todos los restos de la solución única y eso ya enjuagado, digamos, es lo que se pone en el ojo. Porque nadie comemos sobre un plato que no hemos enjuagado, ¿a que no? Con restos de detergente. Entonces, es verdad que obligatorio no es. Pero es verdad que si tú le pones lentilla a un niño con 13 años, ese niño tiene que usar lentillas muchísimo tiempo. Y si algún componente de la solución única le produce alergia, se va a ir poniendo una serie de papilas en la parte inferior del párpado que va a hacer que a largo plazo ese niño no pueda utilizar lentillas. Entonces, si yo al niño desde que tiene 13 años lo acostumbro a que hay que enjuagar la lentilla, pues va a ser todo mucho mejor. ¿Qué estamos haciendo? Prevención. ¿Te acuerdas que te dije, esa palabra va a salir mucho hoy? Sí, Prevención. sí. Bueno, es que además es muy interesante todo lo que estás diciendo. De hecho, yo voy a decirlo aquí, pero animo a todos a que nos veáis por YouTube, porque es que Maribel está explicando cómo se debe hacer esa limpieza de las lentillas. Así que este capítulo lo tenéis que ver en YouTube, porque bueno, al final vais a educaros y a tener mucha más información súper interesante y útil. O sea, Lo que sí es verdad que son sinónimos y a veces la farmacia se confunde. Lo que sí es sinónimo es solución salina, que es lo que decimos en las ópticas, y suero fisiológico, que es lo que decimos en las farmacias. sí, Esas sí que son sinónimas. vale. Pero solución salina y solución única no son sinónimas. Bien, bien. Y también el suero fisiológico o solución salina, eso no hidrata, únicamente limpia, ¿verdad? Exactamente. Para hidratar eso es como si tú lloraras mucho. Yo a veces le explico a las señoras mayores porque no lo entienden. ¿Os acordáis cuando íbamos a los museos de pequeños y tenía unas botellitas y le llamaban que eran las lágrimas de la señora que lloraban para los difuntos? Pues eso es el suero fisiológico o la solución salina. Es como si fueran muchas lagrimitas ahí. Tiene la osmolaridad y el pH de la lágrima. Es la reproducción de la parte acuosa de la lágrima. ¿Qué ocurre? Que eso no me hidrata, no me quita el problema, no me regenera para que yo solucione el problema. Para yo hidratar el ojo necesito ponerle un ácido hialurónico. Y necesito un omega 3, que muchas veces, fíjate tú, yo he tenido casos en que el omega 3 por vía oral
es lo que le ha venido bien a la persona para la sequedad ocular. Porque su problema gordo no estaba en la capa acuosa, sino en la lipídica. No era capaz de retener su propia humectación. Exactamente, exactamente. Y muchas veces también uno de los síntomas más comunes y que no es tan, digamos, no es tan deducible, es que el ojo seco muchas veces llora. O sea, Mucho. ¿cómo es que yo tengo el ojo seco si me está continuamente llorando? Ahí, pues es que realmente esa capa lipídica no retiene la película lagrimal. Esa es la explicación. Mira, generalmente el ojo seco llora. O sea, cuando tú ves a la señora con el pañuelito en la mano, que la estás atendiendo, y está así todo el tiempo, tiene el ojo seco. El ojo seco llora, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque el problema está en la fase externa de la lágrima, no en la capa media. Sí, sí. Y has comentado así de forma muy rápida el tema de los omega 3 y es que queremos preguntarte también que la categoría de nutricosmética cada vez está adquiriendo más peso en la farmacia, ¿verdad, Antonio? Entonces, La pues nutricosmética poco a poco se está imponiendo. Empezó sobre todo con el tema de protección solar a la piel y poquito a poco está entrando. Entonces la fotoprotección oral pues está haciendo un caminito de aumento poquito a poco. Y lo que queríamos saber es qué recomendaríamos en un producto para que nos ayude a cuidar nuestro ojo a largo plazo, que nos ayude. O si hay, según tú, hay algún tipo de recomendación que fuese, por ejemplo, estacional. Yo, el único que me atrevo a recomendar de la farmacia es el omega 3 para los problemas de sequedad ocular, porque todos los demás complementos alimenticios que van hacia la mácula, bueno, los nombres comerciales que os acaba de sonar cuando yo he dicho la palabra mácula y otros más, eso yo creo que deben de ser de prescripción oftalmológica, porque esos son patologías que ha debido de ver un oftalmólogo antes. Entonces, yo creo que ahí debemos de respetarlo. A lo mejor le podemos aconsejar que en vez de ese hay otra formulación, que cuando vaya a su oftalmólogo la próxima vez, que si conoce este otro, ¿no? Si lo consideramos más interesante. Pero ahí debemos respetar el sitio del oftalmólogo porque son patologías que tiene que seguir él y que nosotros tenemos que ayudar a la persona a convencerla de que se lo tiene que tomar, de que es importante, que es un proceso lento, de que no se pueden olvidar y todo eso. Pero el omega 3 lo podemos recomendar nosotros directamente, eso no tiene ningún problema. Y el omega 3 le va a ayudar tanto al ojo como a muchísimas cosas más que sabéis vosotros, ¿no? Claro. Entonces, no es una banalidad el tomar unos ciclos de omega 3, por ejemplo, en primavera y en otoño, o igual que las personas que necesitan un complemento alimenticio porque tienen problemas de caída de cabello, tanto si son fisiológicos como cuando ya se convierten en algo que es un problema, siempre le decimos que tiene que hacer un ciclo en primavera y otro en otoño y que no se olviden, pues el omega 3 no está de más. Y luego el ácido hialurónico también me gusta y lo podemos recomendar nosotros, pero sobre todo las personas que tienen esa piel tan sequísima, que les recomendamos ese complemento alimenticio, eso también le va a ir bien al ojo. Quiero decirte que está creando un sistema por dentro del organismo que es bastante importante. Yo nunca he creído, por ejemplo, que en el cabello tú con un champú anticaída ya tengas el tema solucionado. Si es que eso está 3 segundos en el pelo. Tienes que tomar algo por dentro y el champú es complementario a lo que tomas por dentro. Por lo tanto, yo soy muy fan de los complementos alimenticios correctamente tomados, no tomarlos por tomarlos. ¿existiría algún prototipo de paciente al que tú sí o sí le recomendaras esa suplementación por vía oral? Claro, aquel que yo no doy con la tecla y que por más que le combine un tratamiento, bueno, ahora voy a decir otro truco, un caso que me ha pasado esta mañana, ¿vale? Aquel que no consigue que con una lágrima artificial mejore es porque necesita el omega 3 por vía oral. No hay manera de solucionarlo de otra forma, ¿sabes? Porque no lo toma en su alimentación habitual. Entonces se lo tienes que dar de manera externa. Mira, esta mañana he tenido una persona
que me ha venido por la solución salina a la sección de óptica. Y estaba quejándose que si el ojo, que si lo tenía seco, que si no sé qué, que no sé cuánto. Usuario de lentillas. Un usuario de lentillas tiene que tener una lágrima de buena calidad, porque si no, esa lentilla no está nadando lo suficientemente bien y puede que toque córnea y no puede tocar córnea. Nosotros tenemos que tener una película de lágrimas entre la córnea y la lentilla. Entonces, para mí es muy importante que un usuario de lentillas tenga una lágrima de buena calidad. Bueno, pues la había mandado al oftalmólogo y yo creo que con muy buen criterio un gel oftálmico. ¿Por qué para mí es importante el gel oftálmico? Porque realmente el gel oftálmico tú te lo pones por la noche, lo dejas en la mesilla siempre. Te levantas por la mañana, te lavas la cara y te pones tu gel oftálmico. Porque, ¿qué inconveniente tiene por lo que nadie lo quiere? Que ves borroso durante 10 minutos. Pero tiene tantas ventajas, permanece mucho más tiempo en el ojo, hace que se recupere ese ojo de una manera mejor. ¿Y qué más te da? ¿Ver la tostada nítida o verla borrosa? No te va la vida en eso. Luego tómatelo y luego tenlo en la mesilla, porque tú te acuestas por la noche, te echas tu gel oftálmico y está toda la noche ese ojo con una película regenerando, claro, evitando la causa. Y ahora ya, durante todo el día, tu monodosis a demanda, lo que tú quieras. Ahí eres libre. Bueno, pues al final la señora se ha llevado el gel oftálmico, se ha llevado su lágrima artificial y se ha llevado, porque yo es la primera vez que hablaba con ella, se ha llevado sus toallitas, porque yo todavía no sé si el problema es de la capa lipídica o no. Pero una persona que viene ya tan contrariada de tanto tiempo, hay mucha probabilidad de que el problema venga por la capa lipídica. Entonces, se ha llevado un completo. ¿Cuál ha sido el trabajo? Convencerla de la importancia que tiene su ojo en ella, ¿sabes? Y de los problemas que le van a tener después. Y bueno, y decirle, mira, pruébalo y si te va mal, pues no lo compres más. Pero, ¿y si te va bien? ¿Sabes? Porque desde luego sí que no hay ninguna panacea que yo te diga, Antonio, Irene, esto. No, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene una idiosincrasia y una causa por la que le vienen las cosas y unos hábitos, ¿eh? Unos hábitos de entorno y unos hábitos de higiene. Eso no nos podemos olvidar. Claro, al final es lo que hemos venido hablando con otros compañeros, como hablamos, por ejemplo, con Alejandra Barea, o hemos hablado también con Laura Cardiel, que al final el paciente es un completo. El paciente no es solo el ojo, solo la alimentación, solo el problema intestinal que tenga, sino que al final todo va correlacionado y todo va a aportar y todo va a sumar o restar. Y es donde hay que estar ahí ayudando al paciente también a integrar esos problemas, a buscarle soluciones un poquito más integrales. Y ahí es donde hay que hacer el trabajo del farmacéutico. Ahí está la cosa. Los hábitos higiénicos y su ambiente y su entorno es el mismo, en el ojo, en el oído, en los tobillos y en cualquier parte del cuerpo, porque es su personalidad y donde vive. Pues son todo muy buenas recomendaciones. También hemos visto la importancia de individualizar siempre los tratamientos y que por supuesto contar con una profesional como Maribel pues ayuda mucho. Bueno, pues yo creo que el programa ha estado muy bien. Hemos aprendido un montón, la verdad. Pues sí. Es un tema que lo tenemos todos los días en el mostrador, pero hay que interesante profundizar en él, porque la verdad es que el cuidado del ojo es tremendamente complejo y además es un tema, yo creo que es uno de los que más pavor te puede dar a la hora de ayudar al paciente, porque el daño en el ojo es muy preocupante. Entonces, es un tema que hay que tratar con mucho cuidadito y sabiendo muy bien lo que se hace, ¿verdad, Maribel? Bueno, pues yo os doy las gracias por invitarme a estar con vosotros. Ha sido un ratito muy entretenido, muy entretenido. Sois dos personas que siempre admiro como la valía que tenéis como profesionales. Os deseo lo mejor aquí en Sofarma porque estáis haciendo un trabajo buenísimo y para lo que queráis y cuando queráis y a ver si la próxima vez no tardo tanto en poder deciros que sí como esta. La próxima vez hablaremos del oído. La próxima vez hablamos del oído. Que ahí sí que hay mejunjes caseros de los que hablar.
eso es un mundo aparte. Así que, nada, como siempre le decimos, la puerta la tienes abierta a volver cuando tú quieras y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Hasta luego.